Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos la Eneida, la epopeya de Virgilio que narra el destino de Eneas, su viaje y la fundación mítica de Roma. La Eneida es una de las obras más influyentes de la literatura clásica y la obra cumbre del poeta romano Virgilio. Escrita entre los años 29 y 19 a.C., esta epopeya se concibió como un relato fundacional de Roma, en el que se glorifica su origen y su destino bajo la dinastía de Augusto. Inspirada en la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida fusiona mitología, historia y propaganda política para exaltar los valores romanos y la misión civilizadora de su imperio. La obra no solo buscaba dotar a Roma de un mito de origen heroico, sino también reforzar la legitimidad del gobierno de Augusto en un contexto de transformación política y social. Contexto histórico y político. El siglo I a.C. fue un periodo de intensas convulsiones en la historia de Roma. Tras la muerte de Julio César en el 44 a.C., la República Romana entró en una crisis definitiva, marcada por luchas internas entre diversas facciones. Augusto, originalmente conocido como Octavio, emergió como el líder indiscutible tras vencer a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium en el 31 a.C. Su victoria marcó el fin de las guerras civiles y el comienzo del Principado, una nueva forma de gobierno que, aunque mantenía la apariencia republicana, concentraba el poder en su persona. En este contexto de consolidación del poder de Augusto, la cultura y la literatura jugaron un papel fundamental en la construcción de una nueva identidad romana. A través de su mecenas Cayo Mecenas, el emperador promovió las artes y fomentó la creación de una mitología imperial que legitimara su autoridad. La Eneida surgió precisamente en este marco como una epopeya destinada a exaltar el destino manifiesto de Roma como civilizadora del mundo y justificar el poder de Augusto como continuador de una misión divina. Publio Virgilio Maro nació en el año 70 a.C. en Andes, cerca de Mantua, en la región de la Galia Cisalpina. Su origen provincial no le impidió acceder a una educación privilegiada en retórica, filosofía y literatura en Cremona, Milán y posteriormente en Roma y Nápoles. Desde temprano, Virgilio mostró un gran talento para la poesía, lo que lo llevó a formar parte del Círculo de Mecenas, un grupo de poetas e intelectuales patrocinados por este influyente consejero de Augusto. Antes de la Eneida, Virgilio ya había alcanzado fama con dos obras fundamentales, las bucólicas y las geórgicas. Las bucólicas, o églogas, fueron una serie de poemas pastorales inspirados en la tradición griega de Teócrito, que reflejan un mundo idealizado de pastores y campesinos en armonía con la naturaleza. En ellas ya se percibe un sutil trasfondo político, pues algunas églogas hacen referencia indirecta a los conflictos de la época y al ascenso de Augusto. Por otro lado, las geórgicas son un poema didáctico en 4 libros que exalta la vida rural y la agricultura como pilares de la civilización romana. Más que una simple obra sobre las labores del campo, las geórgicas reflejan una visión moral y política en la que el trabajo y la disciplina son valores fundamentales para la estabilidad del imperio. Sin embargo, la mayor contribución de Virgilio a la literatura y la cultura romana llegaría con la Eneida. Esta epopeya, escrita en hexámetros dactílicos, fue concebida como la gran narración mítica del origen de Roma, estableciendo un linaje directo entre Eneas, el héroe troyano, y la dinastía de Augusto. Virgilio dedicó los últimos años de su vida a la composición de esta obra, aunque la dejó inacabada al momento de su muerte en el año 19 a.C. Se dice que, en su lecho de muerte, Virgilio pidió que el manuscrito fuera destruido por no haber alcanzado la perfección que él deseaba, pero Augusto ordenó su publicación póstuma. La Eneida no solo fue un poema épico de gran calidad artística, sino también un instrumento de propaganda imperial. Virgilio construyó una narración en la que Roma aparecía como el destino inevitable de la humanidad, guiada por la voluntad de los dioses. Eneas, el protagonista, encarna la pietas, el sentido del deber hacia la familia, la patria y los dioses, un valor esencial en la moral romana.
Su sacrificio y lucha por fundar una nueva patria justificaban la grandeza de Roma y, por extensión, el gobierno de Augusto. Además, la Eneida establece una conexión entre Troya y Roma, reforzando la idea de que la ciudad no surgió de la nada, sino que era heredera de una tradición heroica y civilizadora. El poema también introduce profecías sobre el futuro glorioso de Roma, en las que se menciona la llegada de un gran líder que traerá la paz y la estabilidad, una clara referencia a Augusto. Argumento y estructura. La Eneida es una de las epopeyas más importantes de la literatura clásica, escrita por Virgilio entre los años 29 y 19 a.C. Esta obra fue concebida con el propósito de proporcionar a Roma una narrativa mítica que legitimara su grandeza y su destino imperial. Inspirada en los modelos homéricos, la epopeya se presenta como una combinación de aventura y guerra, simbolizando el esfuerzo y sacrificio necesarios para la consolidación de una nación poderosa. El protagonista, Eneas, es un héroe troyano que sobrevive a la caída de Troya y emprende un arduo viaje con la misión de fundar un nuevo hogar para su pueblo en Italia. Su historia no solo relata los desafíos físicos y emocionales que enfrenta, sino que también refuerza los valores romanos del deber, la lealtad y la obediencia a los designios divinos. A través de su peregrinaje y su lucha por establecerse en la tierra prometida, Virgilio construye una epopeya que ensalza la misión civilizadora de Roma y la justificación de su dominio sobre el mundo. La estructura de la Eneida refleja esta dualidad narrativa, dividiéndose en dos partes. Los primeros 6 libros se enfocan en el viaje de Eneas, en paralelo a la Odisea, mientras que los últimos 6 describen la guerra en el Lacio, evocando la Ilíada. Esta disposición permite a Virgilio enlazar la tradición épica griega con la identidad romana, otorgándole a la ciudad eterna una ascendencia heroica y divina. De este modo, la obra trasciende la mera narración mitológica y se convierte en un instrumento político y cultural que reafirma el destino glorioso de Roma bajo el mandato de Augusto. Resumen de los libros. Libro 1. El primer libro de la Eneida introduce al lector en la travesía de Eneas y sus seguidores tras la caída de Troya. La narración comienza en medio del viaje hacia Italia, el destino que los dioses han señalado como la futura patria de los troyanos. Sin embargo, su travesía se ve afectada por la intervención de Juno, quien, impulsada por su odio hacia los descendientes de Troya, desata una tormenta que desvía la flota troyana a las costas de Cartago. Desde el inicio de la obra, se hace evidente la hostilidad de Juno hacia Eneas. La diosa, resentida por la profecía que predice la futura gloria de Roma y el eventual declive de Cartago, decide obstaculizar el destino del héroe troyano. Para ello, acude a Eolo, dios de los vientos, a quien convence para que desate una tormenta devastadora sobre la flota de Eneas. Los fuertes vientos y las olas furiosas ponen en peligro las naves troyanas, sumiéndolas en el caos. En medio de la desesperación, Neptuno, molesto por la intromisión de Juno en sus dominios, interviene y calma la tempestad, permitiendo que algunos barcos logren arribar a la costa africana. Eneas y sus compañeros, exhaustos y con pocas naves intactas, desembarcan en las proximidades de Cartago. Desconocen dónde se encuentran, pero reciben la ayuda de Venus, madre de Eneas, quien, disfrazada de cazadora, les informa sobre la ciudad y su gobernante, la reina Dido. Dido, quien había huido de Tiro tras el asesinato de su esposo Siqueo, ha fundado Cartago y se erige como su líder. La reina acoge a los troyanos con hospitalidad y celebra un banquete en honor a Eneas. En esta escena, Virgilio introduce el primer gran encuentro entre los protagonistas, preparando el terreno para el desarrollo de una de las tramas más trágicas de la epopeya. El primer libro de la Eneida establece los temas centrales de la obra, el destino inexorable de Eneas, la oposición divina a su misión y la intervención de los dioses en los asuntos humanos. La tempestad representa los obstáculos que el héroe debe enfrentar para cumplir con su destino, mientras que su llegada a Cartago marca el inicio de un episodio clave en la narrativa. La relación con Dido no solo es un momento de respiro en la travesía de Eneas, sino que también presagia futuros conflictos y sacrificios en su camino hacia la fundación de Roma.
Este libro también presenta a Eneas como un líder resiliente, guiado por la pietas romana, el sentido del deber hacia su pueblo, los dioses y su destino. La hospitalidad de Dido, aunque generosa, introduce un dilema que se desarrollará en los siguientes libros, estableciendo la tensión entre el deber de Eneas y sus emociones humanas. Libro 2. El segundo libro de la Eneida se presenta como un extenso relato en primera persona, en el que Eneas narra ante la reina Dido los dramáticos acontecimientos de la caída de Troya. Este episodio, que constituye uno de los momentos más emotivos de la epopeya, mezcla la acción heroica con el sufrimiento y la destrucción de la ciudad, resaltando el destino inevitable del héroe y su pueblo. Eneas comienza su relato describiendo cómo los griegos, tras una larga guerra, fingen su retirada y dejan en la playa un gigantesco caballo de madera. Los troyanos, sin sospechar la trampa, debaten sobre su significado. Mientras algunos, como Laoconte, advierten sobre un posible engaño, otros, convencidos por el astuto Sinón, creen que es una ofrenda a los dioses y lo introducen en la ciudad. La advertencia de Laoconte se ve desacreditada cuando dos serpientes marinas emergen del mar y lo devoran junto a sus hijos, interpretándose como un castigo divino. Finalmente, los troyanos deciden llevar el caballo dentro de las murallas, sellando su destino. Durante la noche, los griegos escondidos dentro del caballo emergen y abren las puertas de la ciudad para sus compañeros, que habían regresado en secreto. El ataque es brutal y despiadado, los palacios y templos son incendiados, la resistencia troyana es aniquilada y el rey Príamo es asesinado en su propio hogar por Neoptólemo, hijo de Aquiles. En medio del caos, Eneas lucha valerosamente junto a otros guerreros, pero pronto comprende que la ciudad está condenada. Durante el enfrentamiento, tiene una visión de Héctor, el héroe caído de Troya, quien le insta a abandonar la ciudad y salvar a su familia para cumplir su destino en una nueva tierra. Eneas regresa a su hogar y convence a su anciano padre Anquises de que deben abandonar la ciudad. Junto a su hijo Ascanio y su esposa Creusa, emprenden la huida en medio del fuego y el derrumbe de Troya. Siguiendo la voluntad de los dioses, Eneas lleva a su padre sobre los hombros, símbolo de la pietas romana y su deber filial. Sin embargo, en el trayecto, su esposa Creusa se separa y se pierde en la confusión. Eneas, desesperado, regresa en su búsqueda, pero solo encuentra a su espectro, quien le revela su destino y le insta a seguir adelante sin ella. Afligido, el héroe acepta su misión y se dirige al exilio con los sobrevivientes. Este libro es una representación vívida de la tragedia de Troya, mostrando tanto la valentía de sus defensores como la brutalidad de su caída. La narración de Eneas no solo es un testimonio de la destrucción de su patria, sino también una justificación del destino que lo llevará a fundar una nueva civilización. Su huida simboliza la transición del viejo mundo al nuevo, donde Roma será la heredera de la grandeza perdida. Además, la figura de Eneas se consolida como un líder marcado por el sacrificio, la resistencia y la devoción a los dioses y su familia. Su travesía desde las ruinas de Troya hasta su futuro en Italia resalta los valores de la pietas y el destino inexorable que guiará su camino. Libro 3. El tercer libro de la Eneida detalla la travesía de Eneas y sus seguidores tras la caída de Troya y su huida de la ciudad en llamas. En esta etapa, el héroe y su pueblo errante surcan el Mediterráneo, enfrentando múltiples dificultades y recibiendo diversas profecías que guían su camino hacia el destino prometido en Italia. Este libro se presenta como una serie de episodios en los que Eneas debe interpretar señales divinas, superar pruebas y fortalecer su liderazgo. Después de abandonar Troya, Eneas y los sobrevivientes parten en busca de una nueva patria. Su primer intento por establecerse ocurre en Tracia, donde inician la construcción de una ciudad. Sin embargo, un espantoso presagio los obliga a marcharse. Al arrancar unas ramas de un arbusto, brota sangre, revelando la trágica historia de Polidoro, un príncipe troyano asesinado en ese lugar. Este suceso refuerza la noción de que Troya no puede renacer en otro lugar que no sea el destino decretado por los dioses.
Posteriormente, llegan a Delos, donde el oráculo de Apolo les indica que deben buscar la antigua patria de sus antepasados. Creyendo que se refiere a Creta, intentan asentarse allí, pero son asolados por una plaga que nuevamente les impide establecerse. Es entonces cuando las profecías les aclaran que su verdadero destino es Italia, la tierra de Dárdano, el mítico ancestro de los troyanos. En su ruta, Eneas y sus hombres llegan a las islas Estrófades, donde se encuentran con las terribles arpías, criaturas monstruosas que profetizan más sufrimiento para los troyanos. La líder de las arpías, Seleno, les anuncia que llegarán a Italia, pero solo después de enfrentar grandes dificultades y un periodo de escasez que los llevará a comer sus propias mesas, una profecía enigmática que más adelante se cumplirá. Continuando su travesía, arriban a Epiro, donde encuentran a Heleno, un hijo de Príamo que se ha convertido en rey. Este profeta les ofrece valiosas indicaciones sobre su viaje, advirtiéndoles que deben evitar el estrecho de Escila y Caribdis, además de rendir homenaje a Juno para apaciguar su ira. También les indica que al llegar a Italia deben buscar el río Tíber, el punto final de su destino. Siguiendo las recomendaciones de Heleno, los troyanos rodean los peligrosos estrechos y llegan a Sicilia. Allí, tienen un encuentro con un sobreviviente de la expedición de Odiseo, quien les advierte sobre la presencia del cíclope Polifemo y su amenaza mortal. Gracias a esta información, logran escapar sin ser descubiertos. Sin embargo, la peor de sus pruebas llega con la muerte de Anquises, el padre de Eneas, en la ciudad de Drépano. Este evento marca un punto de quiebre emocional para el héroe, quien debe asumir la carga de liderazgo en solitario y continuar el viaje con el peso de la pérdida. El libro 3 de la Eneida enfatiza la idea del destino y la resiliencia de Eneas ante la adversidad. Cada escala de su viaje representa un aprendizaje y un recordatorio de que la fundación de su nueva patria no será fácil. Las profecías y señales divinas refuerzan la noción de que el destino de Roma está predeterminado y que el sufrimiento y la perseverancia son necesarios para alcanzarlo. A través de estos episodios, Virgilio presenta a Eneas como un líder sabio y paciente, cuya determinación se pone a prueba en múltiples ocasiones. El viaje errante simboliza la preparación del héroe y su pueblo para el gran papel que desempeñarán en la historia de Roma, consolidando la idea de que la grandeza surge del sacrificio y la obediencia a los dioses. Libro 4. El cuarto libro es uno de los más intensos y dramáticos de la epopeya, en el que se narra la relación amorosa entre la reina Dido y Eneas, así como la trágica culminación de su historia. En este episodio, Virgilio no solo desarrolla una profunda exploración de la pasión y el destino, sino que también muestra el conflicto entre el amor y el deber, elementos fundamentales en la construcción del carácter del héroe troyano. Tras la llegada de Eneas a Cartago y su acogida por parte de Dido, la reina siente una creciente atracción por el héroe troyano. La intervención de Venus y Juno, que conspiran para que Dido se enamore profundamente, refuerza este sentimiento. Juno, con el propósito de retrasar el destino de Eneas, favorece la unión entre ambos durante una tormenta en una cacería, donde la pareja se refugia en una cueva y su amor se consuma. A partir de este momento, Dido abandona sus deberes como gobernante y se entrega completamente a su pasión por Eneas, creyendo que su unión es legítima y duradera. Sin embargo, el destino de Eneas está marcado por los designios de los dioses y su permanencia en Cartago representa un obstáculo para su misión de fundar Roma. Júpiter, preocupado por la demora de Eneas en Cartago, envía a Mercurio con un mensaje claro: el héroe debe abandonar la ciudad y retomar su viaje hacia Italia. Eneas, aunque dolido por la situación, acepta su deber y se dispone a partir en secreto. Sin embargo, Dido descubre sus intenciones y lo enfrenta con desesperación, suplicándole que no la abandone. Eneas, fiel a su destino y obediente a la voluntad de los dioses, se muestra firme en su decisión. Argumenta que no es su elección, sino una necesidad impuesta por su misión divina. La reina, devastada y sintiéndose traicionada, lo maldice y le profetiza un futuro de sufrimiento. Sumida en la desesperación, Dido ordena preparar una pira funeraria,
supuestamente para destruir los recuerdos de Eneas. Sin embargo, su verdadero propósito es acabar con su vida. En una escena de gran dramatismo, la reina se arroja sobre una espada y muere, maldiciendo a Eneas y profetizando la futura enemistad entre Cartago y Roma. Su muerte provoca un profundo impacto en su pueblo, que la llora con lamentos, mientras su hermana Ana intenta, en vano, socorrerla. Finalmente, Juno, apiadándose de su sufrimiento, envía a Iris para liberar su espíritu de su cuerpo agonizante. El romance entre Dido y Eneas representa el choque entre la pasión y el destino. Dido encarna el amor y el deseo personal, mientras que Eneas simboliza el deber y la misión impuesta por los dioses. Su relación es imposible porque el destino del héroe está predeterminado, y su fidelidad a los dioses debe prevalecer sobre sus sentimientos. El suicidio de Dido no solo marca el trágico desenlace de su historia, sino que también presagia la enemistad eterna entre Cartago y Roma, reforzando el mensaje de la inevitabilidad del destino en la epopeya. Virgilio, con este episodio, logra una de las representaciones más conmovedoras de la literatura clásica, dotando a su obra de una profundidad emocional que sigue resonando en la actualidad. Libro 5. El quinto libro de la Eneida marca un punto de transición en la travesía de Eneas y sus hombres. Tras abandonar Cartago y la tragedia de Dido, los troyanos llegan a Sicilia, donde Eneas decide rendir homenaje a su padre, Anquises, en el aniversario de su muerte. Este libro se caracteriza por la celebración de juegos fúnebres, la aparición de nuevas dificultades y la reafirmación del liderazgo de Eneas, todo enmarcado en la preparación para la última etapa de su viaje hacia Italia. Buscando refugio tras una tormenta, Eneas y su flota desembarcan en Sicilia, en el territorio gobernado por Acestes, un aliado de los troyanos. En este lugar, Eneas organiza una serie de juegos en honor a su difunto padre, incluyendo competencias de remo, carreras a pie, lucha y tiro con arco. Estos eventos, inspirados en las tradiciones homéricas, no solo rinden tributo a Anquises, sino que también permiten a los troyanos demostrar su destreza y fortaleza. Durante los juegos, se presentan episodios de rivalidad, astucia y camaradería. Destaca la competición de remo, en la que se enfrentan 4 barcos liderados por valientes capitanes troyanos. En otra prueba, el arquero Euríalo logra una hazaña impresionante al encender una flecha en el aire, interpretado como un augurio favorable. Mientras los hombres participan en los juegos, las mujeres troyanas, cansadas del viaje y alentadas por la diosa Juno, conspiran para incendiar las naves y forzar la permanencia en Sicilia. Inspiradas por las palabras de Beroe, una de sus compañeras, encienden las embarcaciones con antorchas. Al percatarse del desastre, Eneas y sus hombres intentan salvar las naves, y la intervención de Júpiter con una lluvia repentina impide una destrucción total. Este episodio pone en evidencia el cansancio y la desesperación de algunos miembros del grupo, lo que lleva a Eneas a tomar una difícil decisión: permite que aquellos que deseen quedarse en Sicilia lo hagan, mientras que el resto continuará con él hacia Italia. Este momento refuerza su papel como líder, capaz de equilibrar la compasión con el cumplimiento de su misión divina. Antes de partir, Eneas recibe una visión de su padre en los sueños, quien le confirma que su destino se encuentra en Italia y le aconseja viajar al inframundo para recibir profecías más concretas sobre su futuro. Esta revelación anticipa el evento central del próximo libro y reafirma la misión del héroe. El libro 5 resalta la importancia de la memoria, el deber y la resiliencia. Las competiciones fúnebres no solo sirven como homenaje a Anquises, sino que también fortalecen la moral de los troyanos. La quema de las naves simboliza la lucha interna entre el deseo de estabilidad y la obligación de seguir adelante. Finalmente, la aparición de Anquises enfatiza la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos, preparando el camino para la próxima gran revelación en la epopeya. Este episodio reafirma a Eneas como un líder determinado, que debe enfrentar tanto las dificultades externas como los conflictos dentro de su propio pueblo. Su decisión de dejar atrás a los desalentados demuestra su crecimiento como gobernante y su compromiso inquebrantable con el destino que los dioses han trazado para él y su descendencia.
Libro 6. El sexto libro es uno de los episodios más trascendentales de la epopeya, donde Eneas, guiado por la Sibila de Cumas, desciende al inframundo para obtener respuestas sobre su destino. Este viaje no solo le permite ver a los muertos, sino que también le revela la grandeza futura de Roma y la gloria que aguarda a su linaje. Virgilio convierte este pasaje en una de las secciones más simbólicas y filosóficas de la obra, en la que se fusionan elementos de la mitología, la política y la visión del más allá. Al arribar a las costas de Italia, Eneas y sus hombres desembarcan en Cumas, donde busca el templo de Apolo y a su sacerdotisa, la Sibila. Esta profetisa, inspirada por el dios, le advierte sobre las dificultades que aún deberá enfrentar y le ofrece su ayuda para acceder al mundo de los muertos. Para lograrlo, Eneas debe encontrar el ramo dorado, una ofrenda sagrada necesaria para ingresar al Hades. Guiado por señales divinas, Eneas encuentra el ramo y, junto con la Sibila, se prepara para su descenso a los dominios de Plutón. A través de la caverna de Cumas, Eneas y la Sibila descienden a los oscuros reinos del Hades. Allí, se encuentran con diversas almas y figuras mitológicas que le muestran la realidad del más allá. El recorrido se estructura en varias secciones. La entrada al inframundo. Aquí se encuentran las almas de los que murieron prematuramente y aquellos que no han recibido sepultura, quienes no pueden cruzar el río Aqueronte. Caronte, el barquero, solo permite el paso a quienes cumplen los requisitos, permitiendo que Eneas cruce con la ayuda del ramo dorado. El reino de los condenados. En esta sección, Eneas contempla los castigos de los malvados, quienes sufren eternamente por sus pecados en el Tártaro. Los campos de los bienaventurados. Eneas finalmente llega a este paraíso, donde se encuentran las almas de los justos y los héroes. Allí, se encuentra con su padre, Anquises. El momento culminante del libro B ocurre cuando Anquises le muestra a Eneas una procesión de almas esperando su turno para renacer en la tierra. Estas almas son los futuros grandes héroes y gobernantes de Roma, incluyendo Rómulo, los grandes generales de la República y, en particular, Augusto, el emperador que llevará a Roma a su máximo esplendor. Anquises le explica que Roma está destinada a gobernar con justicia y a imponer el orden en el mundo. Esta revelación refuerza la misión de Eneas y lo impulsa a continuar su viaje con renovada determinación. El descenso al inframundo representa un rito de paso para Eneas, quien obtiene claridad sobre su propósito y el destino de su pueblo. Virgilio utiliza este episodio para exaltar la grandeza de Roma y justificar su supremacía bajo el mandato de Augusto. Además, el viaje de Eneas evoca el modelo homérico de la Odisea, pero con una perspectiva más orientada a la construcción de una identidad colectiva y política. Este libro no solo enriquece la trama de la Eneida, sino que también establece un vínculo entre la mitología y la historia, ofreciendo una visión trascendental del destino romano. Libro 7. El séptimo libro de la Eneida marca el inicio de la segunda mitad de la epopeya, en la que la narración se centra en la lucha de Eneas por establecerse en Italia. Tras su largo viaje y el descenso al inframundo, el héroe y sus seguidores llegan finalmente a las costas del Lacio, donde se enfrentarán a nuevos desafíos. En este episodio, Virgilio introduce a nuevos personajes clave y sienta las bases del conflicto bélico que dominará la última parte de la obra. Eneas y sus hombres desembarcan en la región de Lacio, un territorio gobernado por el rey latino. Según la profecía, este es el lugar destinado a convertirse en su nuevo hogar. Al llegar, los troyanos organizan un banquete y, sin darse cuenta, cumplen una predicción. Al consumir pan como plato para su comida, interpretan la señal anunciada por la Sibila en el libro anterior, que indicaba que habrían llegado a su tierra prometida cuando comieran sus propias mesas. El rey latino, advertido por augurios de que su hija Lavinia está destinada a casarse con un extranjero, ve en Eneas al candidato ideal y le ofrece su hospitalidad, además de la mano de su hija en matrimonio. Sin embargo, esta decisión desata una serie de conflictos que pondrán a prueba la determinación del héroe.
El ofrecimiento de Latino a Eneas provoca la ira de Turno, rey de los rútulos, quien considera que la viña le ha sido prometida a él. Movido por su orgullo y por la intervención de Juno, que sigue conspirando contra Eneas, Turno se convierte en el principal antagonista del héroe troyano. Juno, para avivar aún más la discordia, convoca a la furia Alecto, quien siembra el caos entre los pueblos del Lacio. La diosa manipula a Amata, esposa de Latino y madre de Lavinia, para que rechace a Eneas y apoye la causa de Turno. Además, incita a Turno a tomar las armas y movilizar a los rútulos en contra de los troyanos. El conflicto se intensifica cuando los troyanos, sin saberlo, matan a un ciervo sagrado durante una cacería, lo que desata la furia de los latinos y lleva a un enfrentamiento abierto. La situación escala rápidamente hasta desembocar en una guerra en la que diversas tribus itálicas se alinean en contra de los recién llegados. Este libro establece el tono épico y bélico de la segunda mitad de la Eneida, evocando los conflictos de la Ilíada y preparando el escenario para las batallas que definirán el destino de Eneas y su pueblo. La llegada al Lacio representa el cumplimiento de las profecías, pero también demuestra que el establecimiento de una nueva patria no será pacífico, sino que requerirá esfuerzo y sacrificio. Turno, como adversario principal de Eneas, simboliza la resistencia al cambio y la lucha por el poder en una Italia dividida. Su oposición no solo responde a cuestiones personales, sino que también encarna la dificultad de unir distintos pueblos bajo un mismo liderazgo, un desafío que Roma enfrentará a lo largo de su historia. Con el estallido del conflicto, la Eneida entra en su fase final, donde la guerra determinará quién prevalecerá y qué sacrificios deberán hacerse para asegurar el destino de Roma. Libro 8. El octavo libro de la Eneida es clave en el desarrollo del conflicto bélico que enfrenta Eneas en su misión de establecerse en Italia. Ante el inminente enfrentamiento con Turno y sus aliados, el héroe busca refuerzos entre los pueblos vecinos. Este episodio introduce la figura del rey Evandro y su pueblo, los arcadios, quienes ofrecen su apoyo a Eneas. Además, es en este libro donde se presenta uno de los elementos más icónicos de la epopeya, la armadura forjada por Vulcano, que simboliza la protección divina y la grandeza futura de Roma. Siguiendo los consejos del dios Tíber, Eneas viaja a la ciudad de Palanteo, situada en el lugar donde posteriormente se erigirá Roma. Allí, es recibido por el rey Evandro, un gobernante sabio y anciano que, al conocer la misión de Eneas, reconoce en él a un aliado contra los rútulos de Turno. Evandro le explica la historia de su pueblo y le muestra los lugares sagrados que más tarde formarán parte de la grandeza romana. El rey no solo ofrece su apoyo militar, sino que también le presenta a su hijo Palante, quien se une a Eneas como un compañero de batalla. La alianza con Evandro representa un vínculo entre el pasado mítico de Italia y el futuro glorioso de Roma, reforzando la legitimidad de la empresa de Eneas. Mientras Eneas busca aliados, su madre, la diosa Venus, se preocupa por su destino y acude a su esposo, el dios Vulcano, para que fabrique una armadura especial para su hijo. Convencido por las súplicas de Venus, Vulcano ordena a sus cíclopes que forjen un equipo divino para Eneas, el cual incluirá un escudo adornado con imágenes proféticas sobre el futuro de Roma. Cuando Eneas recibe la armadura, el momento se convierte en una de las escenas más poderosas de la epopeya. El escudo, en particular, es una pieza de gran simbolismo, pues en él están representadas las victorias futuras de Roma, incluyendo episodios clave de su historia, como la fundación de la ciudad, las gestas de los emperadores y el triunfo de Augusto en la batalla de Actium. Este objeto no solo le otorga protección a Eneas en la guerra, sino que también refuerza su papel como precursor del Imperio Romano. Este libro subraya la importancia de la alianza y el apoyo divino en la empresa de Eneas. La alianza con Evandro refuerza la idea de que la fundación de Roma es un proceso que unifica distintos pueblos bajo un destino común. Además, la creación de la armadura por parte de Vulcano enfatiza la intervención de los dioses en la historia de Roma y el carácter inevitable de su grandeza. El escudo de Eneas es particularmente relevante, ya que funciona como un presagio visual de la grandeza futura de Roma.
Virgilio utiliza este recurso para conectar el mito con la historia real de su tiempo, glorificando el gobierno de Augusto y la expansión del imperio. Con estos nuevos aliados y la protección de los dioses, Eneas se prepara para la gran batalla que definirá su destino y el de sus descendientes, consolidando su papel como el líder elegido por los dioses para dar inicio a una nueva era. Libro 9. El noveno libro de la Eneida marca el estallido definitivo de la guerra entre los troyanos y los rútulos. Con Eneas ausente en busca de aliados, los troyanos se ven obligados a defender su campamento frente al asedio de Turno y sus fuerzas. En este contexto de lucha y resistencia, Virgilio introduce la historia heroica y trágica de Nísono y Euríalo, dos jóvenes guerreros cuya valentía y sacrificio destacan en medio del conflicto. Turno, aprovechando la ausencia de Eneas, decide atacar el campamento troyano y ponerlo bajo asedio. A pesar de los intentos de los rútulos por forzar la entrada, los troyanos, siguiendo las instrucciones de su líder, resisten con determinación dentro de sus fortificaciones. La estrategia de Turno es aislar a los troyanos para impedir que reciban refuerzos, con la esperanza de vencerlos antes del regreso de Eneas. Ante la difícil situación, dos jóvenes troyanos, Nísono y Euríalo, deciden realizar una incursión nocturna para atravesar las líneas enemigas y llevar un mensaje a Eneas. Nísono, hábil en la estrategia y la guerra, y Euríalo, joven e impulsivo, se presentan como ejemplos del heroísmo troyano. Su amistad y lealtad mutua se destacan como un vínculo que refuerza su determinación. Durante su travesía, los dos guerreros logran sorprender y matar a varios enemigos mientras duermen en su campamento. Sin embargo, en su camino de regreso, Euríalo es descubierto debido a un destello de luz reflejado en su casco, lo que provoca su captura. Nísono, al notar que su amigo está en peligro, intenta rescatarlo, pero ambos terminan rodeados por las fuerzas enemigas. En un intento desesperado por salvar a Euríalo, Nísono se lanza al ataque, logrando abatir a algunos enemigos antes de ser abatido. Euríalo, incapaz de escapar, es ejecutado poco después. La muerte de los dos jóvenes es presentada con un tono trágico y conmovedor, convirtiéndose en un momento emblemático de la epopeya. Virgilio resalta su valentía y la injusticia de su destino, estableciendo un paralelo con la tradición épica de la amistad y el sacrificio heroico. Aunque su misión no tiene el éxito esperado, el sacrificio de Nísono y Euríalo se convierte en un símbolo de la lucha troyana. Su historia inspira a sus compañeros a resistir con más determinación frente al asedio de Turno. La trágica muerte de estos jóvenes también es un recordatorio de los costos de la guerra y del destino inexorable que rige a los personajes de la epopeya. El libro 9 enfatiza la importancia de la valentía, la lealtad y el sacrificio en la guerra. La amistad entre Nísono y Euríalo es uno de los momentos más emotivos de la Eneida, y su destino refleja la fragilidad de la vida en medio del conflicto. Virgilio utiliza este episodio para humanizar la guerra, mostrando no solo la gloria de la lucha, sino también su crudeza y su impacto en aquellos que participan en ella. El asedio de los rútulos y la resistencia troyana preparan el escenario para el regreso de Eneas y la fase culminante del enfrentamiento, consolidando la importancia del deber y el honor en la epopeya. Libro 10. El 10º libro de la Eneida marca un punto crucial en la guerra entre los troyanos y los rútulos. Con Eneas de regreso en el campo de batalla, las hostilidades alcanzan su punto álgido, mientras los dioses intervienen de manera más activa en los acontecimientos. Virgilio intensifica el tono épico y bélico en este libro, mostrando la brutalidad de la guerra y el destino inevitable de varios personajes clave. El libro comienza con una asamblea en el Olimpo, donde Júpiter convoca a los dioses para debatir sobre el conflicto en el Lacio. Venus suplica protección para Eneas y sus hombres, mientras que Juno defiende la causa de Turno y los rútulos. Júpiter, sin tomar partido, decreta que los mortales deben resolver su destino por sí mismos, permitiendo que la guerra siga su curso sin interferencias divinas directas. Mientras tanto, Eneas regresa con sus aliados, entre ellos los arcadios y los etruscos, dispuestos a inclinar la balanza en la contienda.
Se libra una intensa batalla en las orillas del río Tíber, donde Eneas demuestra su destreza como guerrero y líder. En medio del combate, el joven Palante, hijo del rey Evandro y aliado de Eneas, se enfrenta valerosamente a los rútulos, pero es abatido por Turno, quien se apodera de su armadura como trofeo. La muerte de Palante enciende la ira de Eneas, quien se lanza al combate con renovada furia. Virgilio describe con gran detalle la violencia de la lucha, destacando el impacto emocional que la guerra tiene en sus protagonistas. A lo largo del enfrentamiento, Eneas abate a varios enemigos con implacable determinación, consolidándose como un guerrero temido y respetado. Mientras tanto, Juno, aún decidida a proteger a Turno, urde un plan para alejarlo temporalmente de la batalla. Con la ayuda de una ilusión, lo atrae a bordo de un barco que luego es arrastrado lejos del conflicto, impidiéndole regresar de inmediato. Este ardid permite que la lucha continúe sin la intervención directa de Turno, mientras los troyanos ganan terreno. Otro personaje clave en este libro es Mecencio, un guerrero etrusco aliado de Turno. Mecencio se enfrenta a Eneas en un feroz combate, pero finalmente es derrotado por el héroe troyano. Tras su caída, su hijo Lauso intenta vengarlo, pero también encuentra la muerte a manos de Eneas, quien lamenta su destino y muestra un breve momento de compasión. Con la jornada terminando y Turno ausente, la batalla concluye con un saldo de muerte y devastación en ambos bandos, dejando el conflicto en un punto de máxima tensión de cara a los eventos siguientes. Este libro refuerza la visión fatalista de la guerra que Virgilio desarrolla a lo largo de la Eneida. La intervención de los dioses, aunque indirecta, muestra que el destino de los hombres sigue estando influenciado por fuerzas superiores. La brutalidad del combate y la muerte de Palante subrayan el costo del conflicto, mientras que la furia de Eneas lo acerca a la figura de un héroe implacable, marcado por la venganza y el deber. Con la guerra en su punto culminante y los bandos definidos, el desenlace de la epopeya se acerca, estableciendo las bases para el enfrentamiento final entre Eneas y Turno. Libro 11. El 11º libro de la Eneida marca una pausa momentánea en la guerra antes de retomar el conflicto con nuevos giros dramáticos. Se establece una tregua para honrar a los caídos, pero las hostilidades se reanudan con gran intensidad, culminando con la destacada participación y la trágica muerte de la guerrera Camila, una de las figuras más fascinantes de la epopeya. Tras la feroz batalla del libro anterior, Eneas y los troyanos dedican un día a rendir homenaje a sus muertos. Se celebran solemnes funerales, destacando el dolor por la muerte de Palante, el joven hijo de Evandro. Eneas envía el cuerpo de Palante a su padre en una procesión cargada de solemnidad y tristeza, consolidando el tono de pesar y honra ante la pérdida de los héroes caídos. Del otro lado, los latinos también lloran a sus muertos y buscan una tregua con Eneas para enterrar a los suyos. Durante la tregua, los líderes latinos debaten la continuación del conflicto. El rey latino muestra su disposición a negociar, pero Turno insiste en luchar, convencido de que puede derrotar a Eneas en combate singular. Mientras los ejércitos se reorganizan y nuevas estrategias se planean, Virgilio introduce a la guerrera Camila, una valiente líder de los Volscos, aliada de Turno. Antes de la batalla, la diosa Diana, protectora de Camila, expresa su preocupación por el destino de su protegida. Se nos revela la historia de Camila, criada en la naturaleza y dedicada a la guerra desde niña, representa un modelo de heroísmo femenino excepcional en la epopeya. Diana envía a su ninfa Opis para vigilar a Camila, presagiando su destino trágico en la batalla. Con la tregua terminada, el combate se reanuda con gran intensidad. Camila se distingue en la lucha, demostrando una habilidad extraordinaria en el campo de batalla y derrotando a numerosos enemigos. Su destreza y valentía la convierten en una figura temida y respetada. Sin embargo, su destino se ve sellado cuando el guerrero etrusco Arrunte la acecha y, con la ayuda de los dioses, logra herirla de muerte con su lanza. Camila cae en el campo de batalla y, con su último aliento, encomienda la defensa de su pueblo a Turno.
Diana cumple su promesa de vengar su muerte y Opis elimina a Arrunte poco después, asegurando que el sacrificio de Camila no quede impune. Este libro introduce una tregua que permite un respiro en la guerra, pero también refuerza el peso del destino y la inevitabilidad del conflicto. La figura de Camila es central en este episodio, no solo por su valentía y habilidades guerreras, sino también por representar un modelo alternativo de liderazgo dentro de la epopeya. Su trágico final reafirma la brutalidad de la guerra y la constante intervención del destino en la vida de los héroes. Su muerte marca un punto de inflexión en el conflicto y prepara el terreno para el enfrentamiento final entre Eneas y Turno en el último libro de la Eneida. Libro 12. El 12º y último libro de la Eneida culmina con el enfrentamiento decisivo entre Eneas y Turno, el cual sella el destino de los troyanos en Italia. Virgilio despliega en este episodio toda la intensidad épica del conflicto, resaltando la inevitabilidad del destino y el cumplimiento de la misión de Eneas. Tras las numerosas batallas y pérdidas sufridas en ambos bandos, Turno propone un combate singular contra Eneas para decidir el destino de la guerra y la posesión de la mano de Lavinia. El rey latino, su madre Amata y otros líderes intentan disuadirlo, conscientes de que los dioses favorecen a Eneas, pero Turno, movido por el orgullo y el deseo de gloria, insiste en luchar. Se acuerda un pacto en el que la guerra se decidirá por el resultado del duelo. Sin embargo, Juno, aún resentida con el destino que ha favorecido a los troyanos, provoca una última revuelta en el campo de batalla. Un ataque imprevisto desata un nuevo combate general antes de que el duelo pueda llevarse a cabo. A pesar del caos reinante, Eneas se impone como líder y logra restablecer el orden para llevar a cabo el duelo. En el enfrentamiento final, Turno demuestra gran valentía, pero el destino está en su contra. Durante la lucha, Turno sufre un momento de desventaja cuando su espada se rompe, lo que lo deja en una posición vulnerable. Eneas, herido pero determinado, persigue a Turno y, finalmente, lo acorrala. La escena alcanza su punto culminante cuando el troyano se dispone a dar el golpe final. Turno, comprendiendo su derrota, suplica clemencia, apelando a la piedad de su adversario. Por un instante, Eneas duda, pero al ver el cinto de palante en la cintura de Turno, símbolo de la muerte del joven a manos del rútulo, la ira se apodera de él. Sin dudar más, atraviesa a Turno con su espada, cumpliendo así su destino. El libro 12 concluye con la muerte de Turno y el reconocimiento del triunfo de Eneas. Virgilio cierra la epopeya de manera abrupta, dejando en el aire las consecuencias inmediatas del desenlace, pero con la certeza de que Eneas ha asegurado el futuro de Roma. La obra refuerza así la noción de destino inevitable y la misión divina que guía a su protagonista. El duelo final entre Eneas y Turno no es solo un enfrentamiento físico, sino también la resolución del conflicto entre el destino y la resistencia humana. Turno, pese a su valentía, representa la oposición a lo inevitable, mientras que Eneas encarna la obediencia al mandato divino. La decisión de Eneas de ejecutar a Turno simboliza la aceptación definitiva de su rol como fundador de una nueva civilización. Juno, finalmente resignada, acepta el triunfo de los troyanos, aunque obtiene la promesa de que los latinos no serán absorbidos por la cultura troyana, sino que se fusionarán en un nuevo pueblo. De este modo, la Eneida concluye estableciendo la legitimidad de Roma y su grandeza futura, reforzando la visión de Virgilio sobre la historia y el destino del imperio. Con la muerte de Turno, la epopeya llega a su fin, dejando a Eneas como el victorioso precursor de Roma, cuya gloria se extenderá a través de los siglos. Enseñanzas principales. La Eneida de Virgilio es una epopeya rica en simbolismo y significado, abordando cuestiones fundamentales como el destino, el deber, la guerra y la legitimidad del poder romano. A través de la figura de Eneas y su travesía, la obra desarrolla una serie de temas centrales que reflejan tanto la cosmovisión de la época como la intención política y literaria del poeta. Destino y voluntad divina. Uno de los pilares de la Eneida es la noción del fatum, el destino inexorable que guía la vida de los hombres y que está determinado por la voluntad de los dioses.
Eneas no es un héroe que actúe por ambición personal, sino un instrumento del designio divino, encargado de fundar la civilización que dará origen a Roma. A lo largo de la epopeya, enfrenta múltiples obstáculos y tentaciones que podrían desviarlo de su misión, pero siempre prevalece su obediencia a los mandatos celestiales. Esta idea se refuerza en su paso por el inframundo, donde recibe la revelación de su glorioso futuro. El destino es, por lo tanto, una fuerza ineludible que impulsa la narrativa y justifica los sacrificios que deben hacerse en su cumplimiento. Piedad y deber. El concepto de pietas es central en la caracterización de Eneas y en la construcción de la moral romana. La pieta se entiende como la devoción y el respeto hacia los dioses, la familia y la patria. Eneas representa este valor en todo momento, sacrificando sus deseos personales por el bien de su pueblo y su misión. En contraste, personajes como Dido o Turno son presentados como víctimas de sus propias pasiones. Dido, cegada por el amor, desafía su deber como gobernante y, al ser abandonada, se consume en la desesperación. Turno, por su parte, se deja llevar por el orgullo y la ira, oponiéndose al destino que favorece a Eneas. La epopeya deja claro que solo aquellos que abrazan la pietas pueden alcanzar la verdadera grandeza. Guerra y sacrificio. Si bien Eneas es un líder justo y piadoso, su camino hacia la fundación de Roma está marcado por la guerra y la violencia. Virgilio no glorifica la guerra en sí misma, pero sí la presenta como un medio necesario para alcanzar un propósito superior. La destrucción de Troya, la lucha contra los rútulos y el enfrentamiento con Turno son episodios que demuestran que la construcción de una nueva civilización exige renuncias y enfrentamientos inevitables. La muerte de personajes como Palante y Camila subraya el costo humano del conflicto, resaltando la dimensión trágica de la misión de Eneas. Glorificación de Roma y Augusto. Más allá de la narración mitológica, la Eneida es una obra con un claro propósito político, exaltar la grandeza de Roma y legitimar el gobierno de Augusto. Virgilio establece una conexión directa entre el linaje de Eneas y la dinastía de los emperadores, reforzando la idea de que Roma está destinada a dominar el mundo. El escudo de Eneas, forjado por Vulcano, es una representación visual de este destino, mostrando escenas del futuro glorioso del imperio. Asimismo, la profecía de Anquises en el inframundo anticipa la llegada de Augusto como el gran líder que traerá paz y estabilidad a Roma. De esta manera, la Eneida no solo narra el origen de Roma, sino que también justifica su hegemonía y la presenta como el culmen de un designio divino. A través de estos temas, la Eneida trasciende su naturaleza épica para convertirse en una obra con un profundo mensaje moral, político y filosófico. Virgilio no solo relata una historia heroica, sino que también establece los valores que deben guiar a Roma y a sus gobernantes, consolidando la identidad de una civilización que marcaría el devenir del mundo occidental. Influencia y legado. Desde su composición, la Eneida se convirtió en un referente literario esencial en Occidente, influyendo profundamente en la tradición poética, narrativa y filosófica. Durante la Edad Media, la obra fue considerada un texto de gran autoridad y se le otorgó incluso un carácter profético. Los escritores medievales encontraron en Virgilio una fuente de inspiración tanto para la construcción del ideal heroico como para la concepción del destino y la moralidad. En el Renacimiento, la Eneida fue rescatada y estudiada como modelo literario, influyendo en autores como Dante Alighieri, quien en la Divina Comedia hace de Virgilio su guía a través del infierno y el purgatorio, reflejando el papel del poeta como símbolo del conocimiento y la razón. Más adelante, John Milton tomaría elementos estructurales y temáticos de la Eneida para su obra El Paraíso Perdido, adaptando la épica clásica a la tradición cristiana. La huella de la Eneida también se percibe en el desarrollo de la épica nacional en diversos países europeos. En Inglaterra, la Eneida inspiró a Edmund Spenser, mientras que en España su influencia se extendió a la poesía épica de autores como Luis de Góngora. En Francia, influyó en la formación de la literatura cortesana y en la exaltación del monarca como figura central del destino nacional.
Aunque la Eneida es una obra arraigada en la tradición grecolatina, su influencia no se limitó a Occidente. A través del contacto con el mundo islámico en la Edad Media, muchas de sus ideas y estructuras narrativas fueron transmitidas a la literatura árabe y persa. Durante la expansión del conocimiento clásico en Bagdad, en la Casa de la Sabiduría, se realizaron traducciones y adaptaciones de textos grecolatinos, facilitando la circulación de conceptos heroicos y filosóficos de Virgilio en el pensamiento oriental. En la literatura persa, elementos de la épica virgiliana pueden encontrarse en obras como el Shahnameh de Ferdowsi, donde la noción de un héroe destinado por los dioses a fundar una civilización resuena con la narrativa de Eneas. Del mismo modo, en la literatura china, aunque la influencia directa de la Eneida es menor, algunos principios de la épica y la narración de gestas heroicas pueden verse reflejados en textos históricos y legendarios como el Romance de los Tres Reinos. Más allá de su impacto en la literatura, la Eneida sirvió como base para la construcción de ideologías políticas y filosóficas en distintas épocas. Su exaltación del destino y del deber hacia el Estado influyó en el pensamiento político romano y en el desarrollo de conceptos como el imperium y la pietas. Estos ideales fueron adoptados posteriormente por la cultura europea para legitimar la autoridad monárquica y la expansión imperial. En el siglo XIX, con el auge del nacionalismo, la Eneida fue reinterpretada como una alegoría del surgimiento de las naciones, inspirando movimientos que exaltaban la identidad cultural y la conexión con un pasado heroico. Incluso en el siglo XX, su influencia se mantuvo en el discurso político, apareciendo como referencia en la construcción de narrativas sobre el destino y la grandeza de ciertos estados modernos. El legado de la Eneida sigue vigente en el estudio de la literatura clásica y en la comprensión de la cultura occidental. Su exploración del deber, el sacrificio y la construcción de la identidad nacional continúa resonando en un mundo donde la historia y la mitología siguen siendo herramientas esenciales para la formación del pensamiento colectivo. A día de hoy, la obra de Virgilio sigue siendo estudiada en universidades y adaptada en diversas formas de arte y literatura. Su impacto en la cultura global es innegable, consolidándola como una de las epopeyas más influyentes y trascendentales de la historia. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.